La mayoría de las personas, en un momento u otro, ha creído que ahorrar dinero es una utopía. Resuenan en su mente frases como «No gano lo suficiente para guardar un céntimo». «Simplemente no me sobra nada a final de mes. ¿Cómo voy a ahorrar?». Pero aquí está la verdad, una verdad a menudo incómoda. El problema no siempre reside en la cantidad de dinero que ingresas, sino en la manera en que empiezas a gestionarlo. En este video se revelará cómo iniciar el camino del ahorro desde cero, incluso si hoy la sensación de no tener nada que guardar es abrumadora. Y si estos pasos se aplican con diligencia y constancia, el futuro financiero de cualquiera podría transformarse mucho más rápido de lo que la imaginación permite concebir. Conozcan a Elena, una mujer cuyo ingreso modesto era un desafío diario. Su lucha para llegar a fin de mes era una batalla constante, y la frustración de ver siempre su cuenta bancaria en cero era un eco familiar en su alma. Elena anhelaba un futuro mejor, no solo para ella, sino para su pequeña familia. Pero la creencia limitante de que aquello era una fantasía inalcanzable se aferraba a ella como una sombra persistente. Un recuerdo doloroso la asaltaba a menudo. La vez que la falta de dinero le impidió comprar una medicina vital para su madre, o aquel viaje familiar soñado que nunca pudo materializarse. Esos momentos grabaron a fuego la punzante realidad de su situación. La voz interior de Elena, implacable y cruel, le susurraba que era incapaz, que estaba destinada al fracaso. Esa misma voz la tentaba con gastos impulsivos, pequeñas recompensas, que justificaba como un alivio momentáneo a su esfuerzo desmedido. Sin embargo, cada vez que cedía a esas tentaciones, una sensación de traición a sí misma la invadía, alejándola aún más de su anhelo de estabilidad. El conflicto central era evidente. Su deseo profundo de ahorrar chocaba de frente con sus arraigados patrones de gasto y sus creencias limitantes. Era una guerra silenciosa dentro de sí misma. Un día, mientras buscaba desesperadamente soluciones en la vastedad digital, Elena descubrió este video. Fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El presentador prometía algo que resonaba con su anhelo más profundo. Cómo empezar a ahorrar aunque se ganara poco dinero. Cuáles eran los errores más comunes que impedían el ahorro. Y un método simple que muchas personas usaban para acumular dinero poco a poco. Y lo más importante, cómo crear un hábito que podría transformar su vida financiera. La promesa era clara. Ahorrar no se trata de ser rico, sino de forjar disciplina y visión. Con una mezcla de escepticismo y una pizca de desesperación, Elena decidió darle una oportunidad. Implementó una de las primeras estrategias del video, el método del frasco para gastos pequeños, donde depositaba las monedas sueltas al final del día. Al principio, le pareció un gesto trivial, casi ridículo. Pero, para su sorpresa, al cabo de unas semanas, una pequeña cantidad se había acumulado. Era poco, sí, pero era real. Esa pequeña victoria encendió una chispa de esperanza en su interior. Antes de continuar, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Aunque es poco, esta pequeña victoria le dio a Elena una chispa de esperanza. Pero, ¿será suficiente para cambiar años de hábitos arraigados? La chispa de esperanza que se encendió en Elena pronto se enfrentó a un desafío creciente. Animada por su pequeña victoria, decidió aplicar más consejos del video, sumergiéndose en el mundo del presupuesto y la eliminación de los temidos gastos hormiga. La idea parecía sencilla en teoría: registrar cada ingreso, cada gasto, y ser consciente de cada céntimo que salía de su bolsillo. Sin embargo, la implementación resultó ser una tarea titánica. La disciplina, esa palabra tan fácil de pronunciar y tan difícil de mantener, se convirtió en su principal adversario. La tentación acechaba en cada esquina.
una oferta irresistible en la tienda de comestibles, la presión social para salir con amigos y gastar un poco más de lo planeado, o simplemente el cansancio mental de tener que pensar en cada pequeña decisión financiera. Hubo días en que la frustración era abrumadora, y la voz interior, aquella antagonista persistente, volvía a susurrarle que era inútil, que estaba destinada a vivir con lo justo. En un momento de debilidad, después de una semana particularmente estresante, Elena recayó. Cedió a una compra impulsiva, un pequeño lujo que, aunque no era una catástrofe financiera, la hizo sentir como si hubiera retrocedido 100 pasos. Sentimientos de culpa y frustración la invadieron. Creía que había fracasado de nuevo, que esa chispa de esperanza era solo un espejismo. Se sentía abrumada, volviendo por un breve tiempo a sus viejos patrones de gasto, como un barco a la deriva que pierde su rumbo. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, la voz del mentor invisible, el contenido del video, continuó guiándola. Era como si el presentador hubiera anticipado exactamente sus miedos y frustraciones. El video abordaba los errores comunes que impedían ahorrar, y Elena se vio reflejada en cada uno de ellos. Escuchó cómo la creencia de «no gano lo suficiente» era a menudo una barrera mental, no una realidad inamovible, y cómo muchos de los obstáculos eran internos, no externos. Esta comprensión fue el inicio de su redención. Elena aprendió sobre un método simple para acumular dinero poco a poco, no a través de la fuerza de voluntad bruta, sino mediante sistemas y hábitos. El video explicaba la importancia del ahorro automático, de destinar una pequeña cantidad fija de dinero a una cuenta separada tan pronto como se recibía el ingreso, antes de que pudiera ser gastado. Era la revelación de que no se trataba de privación, sino de priorización. Empezó a ver el ahorro no como una restricción, sino como una forma de autocuidado, una muestra de respeto por su propio futuro y el de su familia. Cada euro guardado era un ladrillo en la construcción de una vida más segura y tranquila. Justo cuando empezaba a recuperar el ritmo y a sentir un renovado sentido de control, la vida, como suele hacerlo, le presentó un giro inesperado. Surgió un gasto imprevisto, una reparación urgente del coche que la llevaba al trabajo, o quizás una factura médica menor para su hijo. Normalmente, una situación así la habría hundido en deudas o en una desesperación profunda, desmantelando cualquier progreso que hubiera logrado. Pero esta vez fue diferente. Gracias a ese pequeño fondo de emergencia que había estado construyendo metódicamente, Elena pudo afrontar el gasto sin recurrir a préstamos o tarjetas de crédito. La sorpresa y el alivio que sintió fueron inmensos. No solo había logrado pagar el imprevisto, sino que se dio cuenta de que el ahorro no era solo una promesa para un futuro lejano, sino una fuente de paz mental en el presente. Este evento le demostró que estaba en el camino correcto, que sus esfuerzos estaban rindiendo frutos tangibles. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba: mantener este nuevo hábito y ver cómo su vida se transformaba a largo plazo. ¿Podría Elena superar los obstáculos finales y construir el futuro que tanto anhelaba? ¿O la inercia de sus viejos patrones la arrastraría de nuevo? La consolidación del hábito se manifestó gradualmente, casi imperceptiblemente al principio. Elena aplicó consistentemente las estrategias aprendidas, y lo que al principio fue una lucha, se transformó en una parte natural de su vida. El ahorro dejó de ser una tarea ardua para convertirse en un reflejo, una segunda naturaleza. Cada euro guardado, cada gasto consciente, cada decisión financiera pasó a formar parte de su rutina diaria. Superó la mentalidad de escasez, esa voz interior que le decía que no había suficiente, y empezó a ver oportunidades donde antes solo veía limitaciones. Con una mente más abierta, exploró formas creativas de reducir gastos y, lo que era más emocionante, de aumentar sus ingresos.
invirtiendo tiempo en mejorar habilidades que podían abrirle nuevas puertas laborales. La disciplina, lejos de ser una cadena, se había transformado en libertad. La verdadera venganza de Elena, sin embargo, no fue contra el mundo exterior, sino contra esa voz interna que durante tanto tiempo le susurró que era incapaz, que sus sueños financieros eran inalcanzables. La satisfacción de ver crecer su fondo de ahorro, por pequeño que fuera el incremento diario, era una recompensa emocional inmensa. Ya no era esclava de la urgencia, sino dueña de sus decisiones. Logró un objetivo pequeño pero significativo. Pudo comprar un curso en línea sobre diseño gráfico que siempre quiso, sin endeudarse, invirtiendo en sí misma y en su futuro profesional. Este logro, que antes habría parecido una quimera, fue un testamento viviente de su nueva disciplina. El clímax impactante de su transformación llegó 1 año y medio después de aquel primer frasco de monedas. Elena, con una mezcla de incredulidad y orgullo, alcanzó un objetivo que al principio parecía una fantasía. Había logrado acumular un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de sus gastos esenciales. Este logro no solo representaba seguridad financiera, sino también una profunda paz mental. Ya no vivía con la constante ansiedad de que cualquier imprevisto pudiera desmoronar su mundo. La emoción de ver sus sueños materializarse, ladrillo a ladrillo, gracias a su constancia, era abrumadora. Se miró al espejo y ya no vio a la persona desesperada del inicio, sino a una mujer resiliente, capaz y con control sobre su destino. Su transformación era completa. La Elena de antaño, agobiada y sin rumbo, había sido reemplazada por una versión más fuerte y sabia. La resolución satisfactoria de su historia no terminó en su propio bienestar. Elena, consciente de su propio camino, compartió su experiencia con su amigo cercano, Miguel, quien también luchaba con sus finanzas y sentía que nunca podía ahorrar. Con paciencia y empatía, le explicó los métodos que había aprendido, la importancia de los pequeños pasos y la transformación de la mentalidad. Elena se convirtió en un ejemplo para Miguel, no por su riqueza, sino por su disciplina, su cambio de mentalidad y la libertad que había encontrado. Su historia reforzó el mensaje final del video que la había inspirado: la importancia de crear un hábito que puede transformar una vida financiera y cómo esto, a su vez, impacta positivamente en el entorno. Recuerda algo muy importante: nadie empieza siendo experto con el dinero. Todos comienzan desde cero. Pero las personas que logran estabilidad financiera tienen algo en común: decidieron empezar. Si este video te ayudó a dar ese primer paso, te invito a que le des like, compartas en los comentarios cuánto te gustaría ahorrar este año y te suscribas al canal para no perderte los próximos videos sobre dinero, riqueza y libertad financiera. Tu futuro financiero se construye con las decisiones que tomas hoy.